Entonces, como les estaba comentando, voy a llevar a cabo la tabla de las eigenfunciones que son la solución de la ecuación de Schrödinger tridimensional independiente del tiempo para los diferentes valores de los números cuánticos. Entonces, de acuerdo a las tablas que ya nos han facilitado nuestros amigos matemáticos, cuando n es igual a 1 con L igual con el número cuántico L igual a 0 y con el número cuántico m subíndice L igual a 0, tendríamos la siguiente eigenfunción. Tendríamos la siguiente eigenfunción que es phi subíndice 1, 1, 0, 0. Sería phi subíndice 1, 0, 0 por ser 1, 0, 0, 1, 0, 0 es igual a 1 entre la raíz de pi, 1 entre la raíz de pi por z entre a subíndice 0 a la 3 medios por e a la menos zr entre a subíndice 0. Cuando nosotros tenemos que el número cuántico n es igual a 2, el número cuántico L es igual a 0 y el número cuántico m subíndice L es igual a 0, tendríamos la siguiente eigenfunción. Siguiente eigenfunción de donde es psi subíndice 2, 0, 0, que es igual a 1 entre 4, raíz cuadrada de 2pi por z entre a0 a la 3 medios por 2 menos zr entre a0 por e a la menos zr entre 2a0. Ahora, cuando tenemos el número cuántico, sí, subíndice 2, cuando tenemos el número cuántico n igual a 2, el número cuántico L igual a 1 y el número cuántico m subíndice L igual a 0, tendríamos la siguiente eigenfunción, que es la psi subíndice 2, 1, 0. Psi subíndice 2, 1, 0, que es igual a 1 entre 4 entre la raíz cuadrada de 2pi por z entre a0 a la 3 medios por zr entre a0 por e a la menos zr entre 2a0 menos zr entre 2a0 por el coseno de teta. ¿Y así? Y espérenme tantito, ahorita vuelvo con lo demás. Permítanme tantito, aquí lo dejo. Y entonces, como les estaba comentando, ahora vamos por la eigenfunción cuando tenemos el número cuántico n igual a 2, el número cuántico L igual a 1 y el número cuántico m subíndice L igual a más o menos 1. Tendríamos lo siguiente. Los amigos matemáticos ya han dicho que esta es la eigenfunción correspondiente a esos valores, es la psi subíndice 2, 1 más o menos 1 es igual a 1 entre 8 entre la raíz de pi. 1 entre 8 entre la raíz de pi por z entre a0 a la 3 medios
por ZR entre A0 por ZR entre A subíndice 0 por E a la menos ZR entre 2A0 por el seno de teta por el seno de teta por E a la más menos y de imaginario por phi variable. Entonces, ahorita voy a comprobar que cada una de las eigenfunciones es solución de la ecuación de Rödinger independiente del tiempo. La ecuación de Rödinger tridimensional independiente del tiempo. Cuando yo hago este proceso, miren, aquí tenemos constantes, aquí tenemos constante, aquí tenemos constante, aquí tenemos constante. En este proceso de derivación, las constantes no van a ser integradas durante la comprobación. No van a ser afectadas por las derivadas en la comprobación que yo les estoy mencionando, por lo que podemos omitirlas en este proceso para que sea más fácil y simple llegar a la verificación de la igualdad para la ecuación de Rödinger. Entonces, por ejemplo, cuando yo compruebe que para el número cuántico n igual a 1, cuando yo compruebe que para el número cuántico n igual a 1, el número cuántico L igual a 0 y el número cuántico m subíndice L igual a 0, esta es solución de la ecuación de Rödinger, simplemente puedo considerar esta parte y aún así se va a verificar la igualdad. Van a ver, lo vamos a comprobar. Entonces yo tendría la eigenfunción, la 1, 0, 0, como la estoy considerando bajo lo que les acabo de mencionar, sería cuando z es igual a 0, digo cuando z es igual a 1, porque estamos manejando el caso del átomo común con un electrón, yo tendría que este es igual a E a la menos R entre A0. E a la menos R entre A0. Entonces como esta eigenfunción solamente depende de la variable R, el operador nabla vamos a ocupar la parte del operador nabla que solamente depende de R, que es 1 entre R cuadrado, por la derivada con respecto a R, por R al cuadrado por la derivada con respecto a R. Y lo he puesto como derivadas ordinarias porque solamente dependemos de la variable R. Entonces voy a aplicar el operador delta mayúscula al cuadrado, que es igual al operador nabla al cuadrado. Lo voy a aplicar a la eigenfunción 1, 0, 0. Daría lo siguiente. 1 entre R cuadrado por derivada con respecto a R de R cuadrado por la derivada con respecto a R de E a la menos R entre A, 0. Tendría lo siguiente. Vamos a hacerlo paso a paso para verificar que todo el proceso esté bien. Entonces sería 1 entre R cuadrado por la derivada con respecto a R de R cuadrada de... Entonces voy a derivar con respecto a R, E a la menos R entre A0. Esto me daría menos 1 entre A0 por E a la menos R entre A0. Y está. Ahora voy a multiplicarlo por R al cuadrado y aplicar la derivada con respecto a R. En este caso ya tendría que utilizar la regla de la cadena, porque tendríamos R al cuadrado y E a la menos R entre A0, que son dos funciones que dependen de R. Me daría lo siguiente. Me daría esto aquí y ya solamente tengo que dividir todo entre R al cuadrado, por lo que tendría lo siguiente. Recuerden, miren, R al cuadrado, derivada de R al cuadrado es 2R, 2R por menos 1 entre A0 por E a la menos R entre A0. Luego tendría menos R al cuadrado entre A0 por la derivada con respecto a R de E a la menos R entre A0, que es menos 1 entre A0 por E a la menos R entre A0, tal como está aquí. Ahora sí sería la función, el operador delta mayúscula, que es igual al operador nabla al cuadrado, aplicándola así, 0, 0, me da. Entonces tendría R entre R al cuadrado es 1 entre R. Me tendría menos 2 entre R entre A0 por E a la menos R entre A0. Y posteriormente yo tendría R al cuadrado entre R al cuadrado es 1. En este caso sería menos por menos más 1 entre A0 al cuadrado por E a la menos R entre A0.
Y ya sería todo. En efecto, y yo sé que e a la menos r entre a0 es igual a psi subíndice 1, 0, 0. Por lo que esto lo puedo escribir así. Lo puedo escribir como menos 2 entre r entre a0 por psi subíndice 1, 0, 0 más 1 entre a0 al cuadrado por psi subíndice 1, 0, 0. Y ya está. Yo sé que la ecuación de Schrödinger tridimensional independiente del tiempo es menos h barra al cuadrado entre 2 veces la masa reducida por el operador delta mayúscula psi subíndice 0, 0 más la energía potencial. En este caso la energía potencial es menos e al cuadrado, porque sabemos que la energía potencial para el caso tridimensional es menos z. Como estamos manejando el átomo con un electrón, es menos 1 por e al cuadrado entre 4 pi epsilon r r, ¿qué más? R, y que voy a multiplicar a psi a la función, a la eigenfunción, en este caso psi, la que estamos manejando, psi subíndice 1, 0, 0, y esto es igual a e subíndice n. En este caso estamos manejando n igual a 1, por lo tanto e subíndice n sería igual a menos mu por z, z es 1, z 1 por 1, 1, z al cuadrado, 1 por 1, 1, e a la cuarta entre 4 pi epsilon con 2, que va a multiplicar a 1 al cuadrado, 2 por 1, 2, 2 por h barra al cuadrado, entonces tendría 2 por la h barra. Ahí está. 2 por la h barra, y voy a comprobar que esto, en efecto, la igualdad se verifica teniendo que el operador delta mayúsculo aplicado a psi subíndice 1, 0, 0 es igual a esto de acá. Es decir, esto es igual a esto. Vamos a comprobar que si en efecto la igualdad se verifica. Además, yo tengo que a0 es igual a 4 pi epsilon por la h barra al cuadrado entre la masa reducida entre la carga del electrón al cuadrado. Lo voy a sustituir esta expresión aquí, aquí, y r. Tiene que aquí ser igual r en este caso. Para este caso, r va a ser igual a A0, porque es la unidad para el radio atómico que estamos manejando. Entonces tendría menos h barra al cuadrado entre 2 veces la masa reducida, por lo que acabo de obtener, esto de aquí, que es menos 2 entre r entre a0 por psi 1, 0, 0 más 1 entre a0 al cuadrado psi 1, 0, 0, y esto es igual a menos e al cuadrado entre 4 pi epsilon a subíndice 0 psi subíndice 1, 0, 0 igual a menos mu e a la cuarta entre 4 pi epsilon 2 por la h barra al cuadrado. Al cuadrado. Y me puedo deshacer de psi subíndice 1, 0, 0, dado que está multiplicando a todos los términos de mi ecuación, puedo omitirlo. Tendría por lo tanto menos h barra al cuadrado entre 2 veces la masa reducida por menos 2 entre r por 1 entre a0. 1 entre a0 es mu por e al cuadrado entre 4 pi epsilon h barra al cuadrado más 1 entre a0 al cuadrado, que sería mu al cuadrado por e a la 4 entre 4 pi epsilon, todo esto al cuadrado, entre h barra elevado a la 4. Checo que todo esté bien hasta este punto, todo está bien hasta este punto, y ya no ponemos la eigenfunción, porque todo lo hemos dividido entre la eigenfunción, menos e al cuadrado entre 4 pi epsilon a 0, que es igual a menos, y recuerden, aquí ya también estaba multiplicando por la eigenfunción, que como todo lo estamos dividiendo entre la eigenfunción, ya se escribiría esto sin la eigenfunción, menos e de 4 entre 4 pi epsilon 2 h barra al cuadrado. Entonces tendría, ya vamos a ver qué nos queda, vamos a multiplicar menos por menos más 2 entre 2, 1, y esta r también, permítanme, en efecto a 0, entonces ya tendría que pi. Sí, se me estaba olvidando un detalle. Cuando nosotros tenemos el número cuántico e subíndice 1, hay que considerar que esta parte, 4 pi por la permitividad eléctrica del aire al vacío, también debe estar al cuadrado, porque la expresión que nos han dado nuestros amigos matemáticos dice que 4 pi por la permitividad eléctrica del aire al vacío debe estar al cuadrado aquí y aquí, porque así lo están estableciendo para e subíndice n, que en este caso es subíndice n, que en este caso sería e subíndice 1, porque n es igual a 1 para este caso. Muy bien. Sí, ya quedó todo.
detalle importante a destacar es en este caso R a 0, lo cual me daría bien, los detalles que me faltan aquí considerar es que R, así como les estaba comentando, pensé que no lo había hecho, R para estos ejercicios, R va a ser igual a 0. Entonces lo único que me falta poner para que esta expresión se simplifique es aquí R es igual a 0, aquí poner A0 entonces, y aquí solamente me falta poner A0 en términos de esta expresión, lo voy a hacer. Tendría lo siguiente, menos 8, eso es mu, igual a menos 2, entre mu r al cuadrado, entre 4pi epsilon h al cuadrado, por mu r al cuadrado, entre 4pi epsilon h al cuadrado, más mu al cuadrado e a la 4 entre 4pi epsilon al cuadrado h barra 4 regla 4, aquí está, menos aquí menos, yo no tengo espacio, no, sí tengo espacio, sí tengo, bueno, no, pero tengo menos mu e a la 4 entre 4pi epsilon al cuadrado por h barra al cuadrado. Esto es igual, ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo. Menos mu e a la 4 entre 4pi epsilon al cuadrado entre 2h barra al cuadrado. ¿Y esto? Y ya me daría todo. En efecto. Miren, ya he llegado a esta expresión, ya no tengo espacio, continúo en la parte posterior de mi hoja. Tendría lo siguiente. Tendría h barra entre 2pi de lo voy a poner aquí esto bravo over 4pi epsilon h barra al cuadrado, todo esto al cuadrado, más mu al cuadrado de la cuarta entre 4pi epsilon todo esto al cuadrado h barra a la 4 menos mu ahora sí, me toca simplificar. A ver, veamos, hay que simplificar, sí. Sí, parece que me falta algún detalle. No, no me falta ningún detalle. Me falta el 2. Aquí falta un 2. Espera, me falta el 2. ¿Qué más? Ya. Bien, al parecer no me falta ningún detalle. No, ya no. No me falta algún detalle. Esto ahora me toca el momento de simplificar toda esta expresión, que es muy larga, muy larga y muy cansada, pero hay que hacerlo. Entonces tendría lo siguiente. Miren, vamos a empezar con cuidado. Entonces vamos a multiplicar este término, vamos a multiplicar este término por este término.
tengo menos por menos más 2 entre 2, 1. H barra al cuadrado entre h barra a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque tenemos h barra al cuadrado que está elevado al cuadrado. Por eso h barra al cuadrado, a la cuarta. Entonces, h barra a la cuarta, h barra al cuadrado entre h barra a la cuarta me da 1 entre h barra al cuadrado. Y lo voy a poner aquí, 1 entre h barra al cuadrado. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más? Menos por menos más, 2 entre 2, 1. H barra al cuadrado entre h barra al 4, a la cuarta, 1 entre h barra al cuadrado. Ahora tendríamos mu al cuadrado, porque está aquí mu a la 1 por al cuadrado. Mu a la 1 al cuadrado sería mu al cuadrado. Mu al cuadrado entre mu al cuadrado entre mu es mu. Aquí lo voy a poner, mu. Recuerden, polvo. Mu. Y mu al cuadrado entre mu es mu. Ahora, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo? Como tengo e al cuadrado, que está elevado al cuadrado, que sería e a la cuarta, y este se queda así. E a la cuarta, sí, se queda así. E a la cuarta. ¿Qué más? Tengo 4pi epsilon al cuadrado. Aquí lo voy a poner, 4pi epsilon al cuadrado. Y creo que es todo. A ver, mu. H barra ya está. Mu ya está. E al cuadrado, sí, ya, sería todo. Ahora voy a multiplicar esta parte por esta parte, lo cual me da menos por más, menos. Y tendría mu al cuadrado entre mu, me da mu a la 1. Mu a la 1 y sería todo. Mu a la 1. Mu a la 1. Sí, mu a la 1, lo voy a poner aquí, mu a la 1. Luego tendría e al cuadrado, e a la cuarta, y se queda así e a la cuarta. E a la cuarta se queda así. Sí, se queda así, e a la cuarta. Luego tendría h barra al cuadrado entre h barra a la cuarta. H barra al cuadrado entre h barra al cuadrado, 1 entre h barra al cuadrado. Y finalmente tengo 2. Aquí tengo un 2. Tengo un 2. Aquí está el 2. 2. Porque tengo un 2 aquí que va a multiplicar a este. Y como no hay ningún otro 2, mira, tengo un 2. Aquí está el 2. Va a multiplicar a esto. Va a quedar un 2. Y como no hay algún otro 2, se queda así, 2. Vamos a ver qué más falta. Mu, ya lo simplificamos. E a la cuarta también. H barra también. Entonces ya nada más me quedaría 4 pi epsilon al cuadrado. Y ya está. Ahora yo solamente tengo que notar este término y este término. Este va acá. Menos mu e a la cuarta entre 4 pi epsilon a la cuarta por la h barra al cuadrado. ¿Y qué más falta? Y esto es igual a este de acá, menos mu e a la cuarta entre 4 pi epsilon al cuadrado por h barra al cuadrado por 2. Perfecto. Perfecto, ¿y falta algún otro detalle? Pues no falta algún otro detalle. Muy bien. Ahora hay que ¿se puede simplificar esto aún más? Sí, en efecto se puede simplificar aún más. Miren, aquí tenemos mu a la 1. Aquí también tenemos mu a la 1. Aquí tenemos e a la 4. Aquí tenemos e a la 4. Aquí tenemos h barra, aquí en el denominador tenemos h barra al cuadrado. Aquí también. Aquí tenemos 4 pi epsilon al cuadrado. Aquí también tenemos 4 pi epsilon al cuadrado. Entonces, tenemos todo exactamente igual. Sí, casi exactamente igual. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 1 y aquí tenemos menos un medio. Entonces tendríamos, estos dos los podemos sumar algebraicamente. Sí, porque todo es mu a la 1, e a la 4, 2. Bueno, h barra al cuadrado, 4 pi epsilon al cuadrado, 4 pi epsilon al cuadrado. En efecto, podemos sumarlo algebraicamente. Podemos sumarlo algebraicamente, entonces, ¿cuánto nos daría? Bueno, 1 menos un medio, 1, que es el de acá, menos un medio, ¿cuánto nos da? Un medio. Entonces tendría un medio de mu a la 1 e a la 4 con un denominador de h barra al cuadrado por 4 pi epsilon al cuadrado. Bien. Y ya solamente tener esta parte, menos mu e a la 4 entre 4 pi epsilon al cuadrado por h barra al cuadrado. Todo esto es igual a menos mu e a la 4 entre 4 pi epsilon al cuadrado por la h barra al cuadrado por 2. Ahí está. ¿Y podemos simplificar esto aún más? Claro que podemos simplificarlo aún más. ¿Tenemos mu a la 1? Sí. ¿Tenemos mu a la 1? Sí. ¿Tenemos e a la 4? ¿Tenemos e a la 4? Sí. ¿Tenemos h barra al cuadrado? Tenemos h barra al cuadrado.
Tenemos 4 pi epsilon al cuadrado, contra 4 pi todo esto epsilon al cuadrado, sí. Volvemos a tener todo exactamente igual. Solamente que aquí tenemos un medio y aquí tenemos menos 1. ¿Cuánto es 1 menos un medio? Digo, ¿cuánto es un medio menos 1? Un medio menos 1 es menos un medio. Menos un medio de mu por e a la cuarta entre 4 pi epsilon, todo esto al cuadrado por h barra al cuadrado. Ahora sí. ¿Y esto es igual a qué? Menos 1 entre 2, menos un medio. Por mu por e a la 4 entre 4 pi epsilon al cuadrado por la h barra al cuadrado. ¿Se verificó la igualdad? A ver, chéquenle. ¿Es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Hemos comprobado que la eigenfunción psi, subíndice 1, 0, 0, es solución de la ecuación de Rödinger tridimensional independiente del tiempo. Vamos con el siguiente. Cuando n es igual a 2, L es igual. Cuando el nombre cuántico n es igual. Vamos con siguiente comprobación. Voy a poner siguiente comprobación. Siguiente comprobación. No, Sí, compro. Siguiente. No, el siguiente ejercicio. Ejercicio para comprobar. Para comprobar. Ahora, el número cuántico n es igual a 2. El número cuántico L es igual a 0 y el número cuántico m, su índice L, es igual a 0. Para eso, ¿qué me han dicho los matemáticos de la mecánica cuántica? Que es la forma de la solución, que es la forma de la eigenfunción que es solución de la ecuación de Rödinger. Pues los matemáticos de la mecánica cuántica me han dicho que es la siguiente, 2, 0, 0, que es igual a... Y recuerda, nosotros no vamos a manejar toda la expresión, sino que solamente vamos a manejar una parte de ella, con el fin de simplificarnos el proceso. La constante que está hasta el principio de la expresión que anoté en la tabla anterior, la vamos a ignorar porque esa no se altera en todo el proceso de derivación, y aunque no la consideremos, de todas formas vamos a comprobar y verificar la igualdad. Entonces la eigenfunción psi, subíndice 2, 0, 0, será igual a lo que tenemos aquí escrito. Lo que tenemos aquí escrito de este punto a este punto, cuando z es igual a 1, lo voy a anotar, y sería igual a lo siguiente. 2 menos 0 por e a la menos r entre 2 a 0. Esta de acá. Y como ustedes se podrán dar cuenta, vuelve a ser una eigenfunción que solamente depende de r. Entonces, volveré a utilizar la parte del operador nabla al cuadrado, que es igual al operador delta, que solamente depende de r, que es 1 entre r al cuadrado, por la derivada ordinaria con respecto a r, por r al cuadrado, por la derivada ordinaria con respecto a r. Y digo que son derivadas ordinarias por la que la eigenfunción solamente depende de r. Entonces, empecemos a hacer. Tendría que la eigenfunción aplicada a psi, subíndice 2, 0, 0, es igual a 1 entre r cuadrada por la derivada con respecto a r, que lo vamos a aplicar a 2 menos r entre a 0 e a la menos r entre 2 a 0. Y esto es igual a 1 entre r cuadrada. Y esta expresión derivada con respecto a r de esta expresión sería menos 1 entre a0. Recuerden, como tenemos dos funciones que dependen de r, esta de acá y esta de acá, entonces aplicamos la regla de la cadena. Sería menos 1 por e a la menos r entre 2 a 0 más 2 menos r entre a0 por la derivada de esta parte con respecto a r, que sería menos 1 entre 2 a subíndice 0 por e a la menos r entre 2a subíndice 0. ¿Está? Ya no tengo más espacio. ¿Ya no tengo más espacio? No, ya no tengo. Entonces voy a continuar en la otra hoja. Tendría lo siguiente.
Checo que todo esté bien hasta este punto. Sería menos. Y sí, todo está bien hasta este punto. Ahora solamente tengo que aplicar la derivada con respecto a r a esta expresión. De nuevo la regla de la cadena, porque aquí tenemos una función que depende de r y aquí tenemos otra función que depende de r. Aquí tenemos una función que depende de r y aquí tenemos otra función que depende de r. La voy a aplicar, la regla de la cadena, teniendo lo siguiente. Esto ya no lo pondría, ya lo voy a aplicar. Tendría menos 2r entre a0 por e a la menos r, 0 menos r al cuadrado entre a0 por menos 1 entre 2a0 p a la menos r entre 2a0. Aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo. Más menos r entre a0 más e a la menos r entre 2a0 y ya habría terminado. Ahora voy a simplificar y voy a multiplicar todo esto por 1 entre r al cuadrado. Ya está. Bueno, recuerden, para la última parte sería derivada con respecto a r de esta función que me dio este de acá por este de acá más esta expresión por la derivada con respecto a r de este de acá, que es menos 1 entre 2 por 2 por a0 por e a la menos r entre 2a0. Entonces voy a simplificar como les estaba comentando. Tendría lo siguiente. Sería r entre r cuadrado, 1 entre r. Entonces menos 2 entre r a 0. Por e a la menos r entre 2 a 0. Posteriormente yo tendría menos por menos más. R al cuadrado entre r al cuadrado es 1. Más 1 entre 2 a 0 al cuadrado. Muy bien. Menos por menos más. Más 1 entre 2 a 0 al cuadrado por e a la menos r entre 2 a 0. Posteriormente yo tendría es 1 entre r al cuadrado por esto y por esto. ¿Qué me da? Me da R. Y ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo. Ahora obtendría este término por este y por este. ¿Qué me da? Y luego yo tendría este término por este y por este. ¿Qué me da? Y finalmente yo tenía este por este por este. ¿Qué me da?
Y sería todo. Dejen checo que hasta este punto no haya error alguno, porque como es tan largo, luego suele haber errores. Voy a ver. Voy a ver si hay algún error. Todo está bien hasta este punto. Ahora ya voy a simplificar lo más que se pueda. Yo sé que la eigenfunción phi subíndice 0, yo sé que la eigenfunción phi subíndice 2, 0, 0 es igual a, la que estamos manejando es igual a 2 menos r, 2 menos r entre a0 por e a la menos r entre 2 a 0. Entonces voy a agrupar la anterior expresión que obtuve aquí y aquí para obtener una expresión que se pueda escribir en términos de phi subíndice 2,00. Esto me daría lo siguiente. Entonces tengo este con este. Yo tendría este con este. Vamos a ver. 1 entre 2 a 0. Tengo este es común. Este es común con este. ¿Sí? Pues sí, y este con este se podrían de hecho simplificar. Este con este se pueden simplificar. Sí, son iguales. Sí, son iguales. ¿Qué más son iguales? Y también es igual con... No, ese no. Sí, se puede simplificar este con este. ¿Qué más? Este de acá con este de acá. Y este, miren, se puede simplificar este y con este de acá. Porque sí. Esperen, este es un 2, este es una... Ah, no, este se queda solo. Pero este... Y este con este se pueden simplificar, sí. Sí, bueno, ya voy obteniendo ciertas relaciones. Entonces tendría que puedo simplificar de A0 pues sí, puede ser, porque yo tendría entre R a 0 es igual, entonces, y luego yo tendría R a 0 que sería de acá, un medio, perfecto, un medio, con este de acá, pero es a 0 aquí, otro medio, efectivamente, un medio, y luego yo tendría 3 medios, pero sería 3 medios, pero este de acá, creo que ya puedo hilar un medio, este de acá, miren, solamente aquí solamente faltó un detalle. Miren, tenemos aquí, a ver, aquí, cuando nosotros derivamos esto con respecto a r, obtuvimos menos 2r, que está aquí, entre a0, más 3r al cuadrado, que está aquí, entre 2 a 0. Solamente se olvidó poner que es el a, que estaría al cuadrado. Miren, aquí está al cuadrado, aquí debe estar al cuadrado, aquí al cuadrado, y aquí estaría, por lo tanto, al cuadrado. Ahí está. Ya escribí el detalle que estaba faltando. Con ello yo ya tendría que puedo simplificar esta parte de aquí con esta parte de aquí.
Entonces, este con este lo puedo simplificar. Esta parte de aquí la puedo simplificar. Pero fíjense, no nos conviene, a ver, nos conviene un medio, aquí es un medio, aquí es un 1, y aquí es 3 medios. Entonces, lo que nos conviene es un medio para que sea un 1, efectivamente, y aquí quedaría un medio, y aquí quedaría un 4. Efectivamente, un medio para que sea un medio, esto tiene que ser entre 4. Eso, ya, y ahora sí, ya está. Miren, voy a simplificar este junto con este. Posteriormente, yo ya tendría, este se puede simplificar con este, pero no en una suma directa. ¿Por qué? Porque si lo hago en una suma directa, no podría hacer una simplificación mejor después. Lo que yo tengo que hacer es a este 3 medios. Aquí tengo un medio de 1 entre a0 al cuadrado por e a la menos r entre 2 a 0. Aquí tengo 3 medios de 1 entre a0 al cuadrado por e a la menos r entre 2 a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este se puede sumar algebraicamente con este, pero yo voy a pedirle, por así decirlo, pedirle prestado, por así decirlo, un medio a 3 medios para que se sume con este. De tal forma que quedaría un medio de 1 entre a0 al cuadrado por e a la menos r entre 2 a 0 más 1 por 1 entre a0 al cuadrado por e a la menos r entre 2 a 0 más un medio de 1 entre a0 por e a la menos r entre 2 a 0 a 0. De tal forma que aquí me quede un 1 y aquí me quede un medio. De tal forma que aquí me quede un 1 y aquí también me quede un 1. Porque este medio que le estoy pidiendo prestado haría que tengamos 3 medios que perdí un medio, 1. Y aquí tendría un medio que gana un medio, 1. Y esto me va a ayudar para simplificar de la siguiente manera. Entonces lo voy a ordenar como les estaba mencionando. De tal forma que tendría la siguiente expresión. Menos 2. Y ya voy a simplificar este con este. Entonces menos 2 es menos 4. Lo voy a escribir aquí. Menos 4 entre menos 4 entre r entre a0 menos 4 por e a la menos r entre 2 a 0. Sería todo, menos 4 por e. Sí, exactamente. Ahora, como les decía, este 3 medios va a ceder un medio, de tal forma que este 1 medio va a sumar a este 1 medio. Ambos pueden sumarse algebraicamente porque tanto 3 medios como 1 medio están multiplicando a 1 entre a0 al cuadrado por e a la menos r entre 2 a 0. Entonces, este pierde un medio, queda como 1. Este gana un medio, queda como 1. Tendría más 1 entre a0 al cuadrado por e a la menos r entre 2 a 0. Este ya se simplificó. Este de acá ya se simplificó con este. Y este quedaría ya como un 1. Más, y aquí ya no tengo espacio, continúo abajo. Más 1 entre a0 al cuadrado por e a la menos r por 2 entre a0. Y falta este. Y falta con este ya se simplificó. Con este ya. Ya nada más faltan anotar este y este de acá. Más 1 medio de a0 al cuadrado por e a la menos r entre 2 a 0 menos r entre 4 a 0 a la 3 por e a la menos r entre 2 a 0. Ya está. ¿Qué más? Pues ya está. ¿Y qué más me faltaría? Entonces, yo si simplifico sería 2. Ya nada más tendría que sumar este con este. No. De 3 medios me voy a quedar. 3 medios. Ya nada más tengo que simplificar. Este me quedó un 1. Este me quedó con un 1. Lo que pude haber sumado esto era un 1. Y dejarlo aquí. Pero ya lo sumo acá. Puedo sumar este con este y dejarlo con 3 metros. Sí, también. Pero ya tengo un 4. Lo cual me conviene, sí. Ya me conviene, entonces. Pero sí me haría falta. Entonces, no, me conviene más.
2. Entonces yo tendría 2 hasta la mitad de este, sí. Sí. Ahora con el otro, tendría 3 más 3, 2R, más 2R, más 0, más 3R, 0, muy bien. No también R, más R, si eso se queda igual con respecto a R. Pero este es al cubo, sí, este es al cubo, efectivamente, esto es al cubo, aquí está, al cubo, hablamos este con este, no, este sería al cuadrado, aquí está bien, pero aquí es al cuadrado, sí, y aquí este con este está al cuadrado, muy bien, entonces menos por menos más, menos, ya no tenía, para simplificar, R, me falta un solo paso. Ya casi no. Entonces, esto con este. Dos. Ya lo tengo. Porque 4 entre 2 es 2. Y medio, entonces este necesita ser el doble. Y este es un medio. Muy bien. Entonces este entre 2, esto entre 4 y este entre 2. Eso, ya. Entonces, ya lo único que me faltaría es esto entre 4, esto en medio, sumarle para que sea 2. Perfecto. Ya, lo único que me faltaría es sumar este con este, y así ya podría simplificar más mi expresión. Entonces tengo este es igual a este, entonces los voy a sumar algebraicamente y tendría lo siguiente. Ya menos 4 entre R entre A0 por E a la menos R entre 2A0. 1 más 1, 2. Ya tendría. Más 2 entre A0 al cuadrado, más 2 por E a la menos R entre 2A0. Y ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo. Y ya nada más me falta anotar este y este. Tendría más 1 entre 2A0 al cuadrado por E a la menos R entre 2A0 menos R entre 4A0 al cubo por E a la menos R entre 2A0. Ya está. Y ahora sí, voy a factorizar el término común en estos dos términos y el término común en estos dos de aquí. Para poder simplificar, tendría lo siguiente, ¿sí? Es igual a 2 menos R a 0, R menos R entre 2 a 0. El término de aquí que yo necesito es un menos 2, menos 2 entre R a 0. Y voy a comprobarlo, menos por menos, menos por más, menos 4. Y ahora yo tendría, aquí yo tendría 2 menos R a 0 por E a la menos R entre 2 a 0. Y para que esto sea efectivo es un cuarto más un cuarto. Sí, más un cuarto no, pero en este caso es más un cuarto de A a 0,4 más un cuarto de A 0,4. Ya los he factorizado. ¿Cómo puedo comprobar que efectivamente hice bien mi factorización? De la siguiente forma. Si yo al multiplicar este término por este y por este me vuelve a dar este, lo voy a comprobar. Menos 2 por 2, menos 4. 1 entre R a 0, 1 entre R a 0. Por este de acá, por este de acá. Ahora tendría menos por menos, más 2 por 1, 2. 2 y faltaría un R. Pero no, sí, está bien, porque mire, R entre R, porque estamos multiplicando este por este.
R entre R, 1. Efectivamente, aquí hay un 1. 1 entre A0, bueno, 1 entre A0 y también entre A0. A0 por A0 me da 1 entre A0 al cuadrado. 1 entre A0 al cuadrado por este de acá. Está bien. Ahora vamos con con lo de aquí. Sería este término por 2 por este. Me da 2 entre 4, un medio. 1 entre A0 al cuadrado, 1 entre A0 al cuadrado, por E a la menos R entre 2 a 0, por E a la menos R entre 2 a 0, más por menos, menos, R por 1, R, 4 por A0 al 4 por A0 al cuadrado por A0, 4 por A0 al cubo, y todo esto por E, en efecto, está bien mi factorización. Está muy bien, está bien mi factorización. Ahora, pero si quieren la comprobamos otra vez. Sería menos por más, menos 2 por 2, 4. 1 por 1 entre A0, 1 entre R por A0, por E, por E, por E, por E. Menos por menos, más 2 por 1, 2. R entre R, 1. 1 entre A0 al cuadrado, 1 entre A0 al cuadrado, por E, por E, por E. Más por más, más 2 entre 4, un medio. 1 entre A0 al cuadrado, 1 entre A0. Todo por E, todo por E. Más por menos, menos. R por 1, R. 1 por un cuarto, entre A0 al cubo. A0 al cuadrado por A0, A0 al cubo. 1 entre A0 al cubo, 1 entre A0 al cubo, por E. Todo está bien. Y si nos podemos dar cuenta, de aquí a acá y de aquí a acá vuelve a ser la misma. Que sí, subíndice 2, 0, 0. Entonces sería, sí, subíndice 2, 0, 0. Que es igual a menos 2 entre R a 0 por sí subíndice 2, 0, 0 más 1 entre 4 a 0 al cuadrado por sí subíndice 2, 0, 0. ¿Ya quedó? Ya quedó simplificado. Muy bien, y nosotros sabemos que esta R es igual a 0. Para estos casos, lo estamos manejando, se maneja así, que es igual a 4pi epsilon por mu al h barra al cuadrado entre mu y la carga del electrón al cuadrado. Entonces ahora voy a escribir la ecuación de Schrödinger tridimensional independiente del tiempo. Es la siguiente, para el número cuántico n igual a 2. Es la siguiente. Sería menos la h barra al cuadrado entre 2 veces la masa reducida por el operador delta, psi 200, más la energía potencial por psi 200, con E subíndice 2 por psi 200. Yo ya obtuve esta parte, la voy a sustituir, sería menos la h barra al cuadrado por 2 psi 00 por menos 2r, menos 2r por A0 por psi 200 más 1 entre 4 a 0, 1 entre 4 a 0 al cuadrado, por psi subíndice 200, por psi subíndice 200. ¿Qué más tengo? Más la energía potencial, que en este caso sabemos que la energía potencial es menos por el número cuántico z, que en este caso z es igual a 1 porque estamos manejando el caso del átomo con un electrón, por e al cuadrado entre 4pi epsilon r por psi 200 igual a la energía E subíndice 2 por psi 200. Como todos los términos de la expresión están multiplicando a psi subíndice 200, puedo dividir todo entre psi subíndice 200. Y además, nosotros ya vamos a sustituir a con este valor, tanto a como r con el valor 4pi epsilon h barra al cuadrado entre mu por la carga del electrón al cuadrado. Lo voy a hacer de una vez para seguir avanzando en el proceso de comprobación. Tendría lo siguiente.
Ya no tengo espacio aquí, continúo abajo. En este caso es subíndice n, es decir, que es yo quiero la energía total E cuando n, el número cuántico n es igual a 2. Tendría lo siguiente. Menos mu por z, que es igual a 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Por e a la 4 entre 4 pi epsilon al cuadrado por 2, así por 2, por n al cuadrado, 2 al cuadrado que es 4, por 4, por h barra al cuadrado. Ahí está. ¿Y qué más podemos simplificar? Pues ya tendría todo. Y ¿qué más? Tenemos menos 2, tenemos 4, menos 3 medio, 7. Ahora tendríamos este y este son iguales. Tenemos mu al cuadrado, e a la 4, e a la 4. 4 pi epsilon al cuadrado, 4 pi epsilon al cuadrado, h barra a la 4, h barra a la 4. Se pueden sumar algebraicamente. Menos 2 más un cuarto. Se pueden sumar algebraicamente. Veo si hay algunos. Sí, todos los términos sí, tienen todos los términos en común. Sí. Y sería menos 2 más un cuarto. Eso me da. Sería 8 cuartos. Menos 2 más un cuarto sería 7 cuartos. No, esperen, déjenme, lo hago bien. Sería menos 2 más un cuarto. Menos 8 cuartos. Más un cuarto sería... Sí, menos 7 cuartos. Aquí lo voy a poner. H barra al cuadrado. Entre 2 mu por... menos 7 cuartos por mu al cuadrado por e a la 4 por 4 pi epsilon al cuadrado por la h barra a la cuarta y ya. Por menos mu por e a la 4 porque mu al cuadrado, e al cuadrado por e al cuadrado es e al cuadrado, entonces sería menos mu por e al cuadrado, la carga del electrón al cuadrado, 4 pi epsilon subíndice 0 por 4 pi epsilon subíndice 0 es 4 pi epsilon subíndice al cuadrado por h barra al cuadrado, ahí está, que es igual, ya no tengo espacio aquí, continúo acá abajo, a menos mu por e a la 4 entre 2 por 4, 8, 2 por 4, 8, entre 8, 4 pi epsilon al cuadrado por la h barra al cuadrado. Entonces ahora yo tendría lo siguiente, menos 7 entre... sí, tendría menos 7 entre 8. Entonces tendría, ahora voy a multiplicar menos por menos más, menos por menos más, 2 por 4, 8. Entonces sería más 7 entre 8. Más 7 entre 8 por la h barra al cuadrado, entre h barra a la cuarta es 1 entre h barra al cuadrado. Entonces tendría, y mu al cuadrado entre mu es mu. Entonces tendría 1 entre mu e a la 4, 4 pi epsilon al cuadrado por la h barra al cuadrado. Ya está. Menos mu por e a la cuarta menos mu por e a la cuarta entre 4 pi epsilon al cuadrado por la h barra al cuadrado. Esto es igual a menos 1 octavo, porque tenemos menos 1 entre 8 menos 1 octavo de mu a la e a la cuarta entre 4 pi entre epsilon al cuadrado por h barra al cuadrado. Ya está. Ahora tengo más 7 octavos. Miren, mu a la 1, tenemos mu a la 1 aquí, mu a la 1 aquí. Tenemos e a la 4 aquí, tenemos e a la 4 aquí.
Tenemos 4pi por epsilon al cuadrado aquí, 4pi por epsilon al cuadrado aquí, tenemos h barra al cuadrado aquí, tenemos h barra al cuadrado aquí. Entonces podemos sumar algebraicamente estas dos, de tal forma que tendríamos lo siguiente. 7 octavos menos 1 entre 1, porque esto es 1 entre 1, o lo que es lo mismo, 7 octavos menos 1, ¿cuánto nos da? Entonces sería 7 octavos menos un entero, nos da menos 1 octavo. Menos 1 octavo, que va a multiplicar a mu a la 1 por la carga del electrón a la cuarta, entre 4pi epsilon al cuadrado entre el h barra al cuadrado, que es igual a menos 1 octavo, que va a multiplicar a mu a la 1 por e a la cuarta, mu a la 1 por e a la cuarta entre 4pi epsilon al cuadrado por la h barra al cuadrado. Y en efecto se verifica la igualdad. Vamos por otra vamos a hacer una última comprobación de que la eigenfunción de onda es solución de la ecuación de Schrödinger. Para este caso voy a manejar los siguientes valores. Para el siguiente caso, voy a manejar los valores en el número cuántico n igual a 2, el número cuántico l igual a 1 y el número cuántico m subíndice l igual a 1. Para este caso yo tengo la eigenfunción 2, 1, 1, 2, 1, 1, que es igual a... Vamos a ver la tabla que nos dieron los matemáticos. La tabla que nos dieron los matemáticos. Tendríamos esta expresión. Nosotros sabemos que la constante que va de aquí acá, la constante que va de aquí a acá, no es necesario utilizarla. De tal forma que solamente utilizaríamos para nuestra derivada la expresión que va de aquí acá, de esta r acá. Además, podemos hacer lo siguiente. Bueno, la voy a reescribir toda para que la veamos en el proceso en el cual esta va a intervenir y tendríamos lo que se puede visualizar a continuación. Sería, este es igual a r por e a la menos r entre 2 a 0 por el seno de teta Como les decía, la constante que he discriminado la constante que en el proceso de derivación no va a resultar alterada u afectada, de tal forma que al no intervenir en el proceso, la igualdad, al no cambiar en el proceso, no va a intervenir en él y la igualdad aún así se va a verificar. Tendría esta. Y yo puedo hacer lo siguiente. Phi 2,1, la misma expresión, esta es igual a esta, la puedo expresar en términos de una función que dependa, una función f que depende de la variable r, y de phi variable, de tal forma que todo aquello que no dependa de la variable r y de la phi variable puede salir de esta función, que sería en este caso, ¿esto depende de r? Sí. Esto también, en este caso solamente sería seno de teta. Y también puedo expresar la expresión, que es esta misma, en términos de una función g que dependa de los ángulos, teta y de phi variable, de tal forma que aquello que no depende de los ángulos, esta expresión puede salir, r por e a la menos r entre 2 a 0. Como la eigenfunción ahora depende de las tres variables de las coordenadas esféricas, r, el ángulo phi variable y el ángulo teta, entonces yo utilizaría todo el operador nable al cuadrado, que es igual a delta mayúscula, que es 1 entre r cuadrada, y como ahora sí estamos manejando todas las variables, ya tendría las derivadas parciales de r cuadrado por dr más 1 entre r cuadrado por el seno cuadrado de teta por la segunda derivada parcial de phi variable, la segunda derivada parcial de phi variable. Y ya no tengo espacio aquí, continúa aquí abajo, más 1 entre r cuadrado del seno de teta por la derivada parcial de teta del seno de teta por la derivada parcial de teta. Ya está. Y voy a aplicar todo el operador nable en términos de las tres variables de las coordenadas esféricas. Voy a aplicar primero esta parte, que depende de teta, a esta expresión, a esta forma en la cual he definido la función phi subíndice 2, 1, 1. Tendría lo siguiente. 1 entre r cuadrado por el seno de teta, por la derivada parcial de teta, por el seno de teta, por la derivada parcial de teta, por la función f, que puedo omitir poner sus dependencias. Yo sé que depende de r y de phi variable, pero puedo omitirlas para explicar el proceso por el seno de teta.
Entonces tendría esto, que es igual a 1 entre r cuadrada por el seno de teta, por la derivada parcial con respecto a teta del seno de teta, de f. Derivada del seno es el coseno, aquí lo pongo, coseno de teta. Ahora, yo voy a aplicar la regla de la cadena porque aquí tendría dos funciones que dependen de teta, de tal forma que tengo lo siguiente. 1 entre r cuadrado por el seno de teta, de que va a multiplicar a... Primero, yo tendría este seno, es el coseno. Tendría seno, sin efecto, seno, coseno, seno es el coseno, entonces con la otra me daría f coseno cuadrado de teta, y el otro es, pues sí, menos f por el seno cuadrado de teta. Y me daría esto de aquí. Recuerden, seno es el coseno, coseno por coseno, coseno cuadrado. Y luego tendría menos, y luego tendría más el seno por la derivada del coseno, que es el menos seno, más por menos menos, seno por seno, seno cuadrado. Y ya está. Y esto lo puedo factorizar como, lo puedo poner como f, que va a multiplicar al coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta, entre r por el seno de teta. Ya está. Y puedo simplificarlo aún más. Sí puedo simplificarlo aún más. Bueno, así lo voy a dejar hasta este punto. Ahora, yo voy a aplicar la parte del operador delta, que es igual al del operador nabla al cuadrado, que depende de la derivada parcial con respecto a phi variable. Lo voy a aplicar a mi expresión. ¿Qué pasa cuando yo derivo con esta expresión con respecto a phi variable? ¿Qué obtengo? ¿Y qué pasa si lo vuelvo a derivar con respecto a phi variable? Otra y por i es menos. Es decir, que al aplicar la segunda derivada parcial con respecto a phi variable a esta expresión, obtengo exactamente la misma expresión. Esto se conserva por no depender de phi variable. Esto se conserva por la misma razón de no depender de phi variable. Y esto se conserva porque la derivada incluye la derivada del número natural. Hace que permanezca intacto el número natural, solamente que estuviéramos multiplicando esto, que es todo el que está multiplicando todo esto de aquí por i al cuadrado, que es menos 1. Entonces, al aplicar la segunda derivada parcial con respecto a phi variable, a esta expresión nos daría menos 1 por esto, que lo podemos dejar como, que sería igual a menos este, que es igual a menos este. Entonces 1 entre r cuadrado por el seno cuadrado de teta, por la segunda derivada parcial con respecto a phi variable aplicado a la eigenfunción 2, 1, 1, sería igual a 1 entre r cuadrado entre el seno cuadrado de teta por la segunda derivada parcial con respecto a phi variable de la eigenfunción, que ya hemos aclarado que es ¿quién? Que es menos f por el seno de teta, lo que aclaramos hace un rato aquí. Entonces, yo ya apliqué esta parte del operador nabla al cuadrado, que es igual al operador delta a la eigenfunción. Yo ya también apliqué esta parte del mismo operador a la eigenfunción. Es decir, que puedo sumar esta parte con esta parte, porque ambas ya las apliqué a la eigenfunción, teniendo lo siguiente. Ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo. Ya está. Ahora, yo sé que el coseno cuadrado de teta
el coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos el seno cuadrado de teta. Lo puedo sustituir aquí, teniendo lo siguiente. Sería... Entonces esto va a ser igual a esto que voy a anotar a continuación. Es 1 checo, ¿qué más me podría hacer falta? Si ya lo tenemos aquí, sí, ya está. No, sí, ya. Sí, ya. Y ahora lo único que tengo que hacer es simplificar toda esta expresión. Como ya no tengo espacio en este lado, en esta parte de mi hoja, voy a continuar en la otra página. Voy a continuar en la otra página. Dejen checo que se aclare un poco la imagen para que todo esto se vea bien y ustedes lo puedan copiar al ponerle pause. Dejen checo. A ver, es que veo la imagen muy poco nítida. A ver, así ya se ve mejor. A ver. A ver, espérenme tantito. Veo a ver si se ve mejor así. O sea, voy a anotar el último renglón que acabo de obtener en la parte posterior de mi hoja. Y yo creo que sí se va a ver bien a medida que se acerca más a la parte superior de la hoja, para que se vea de forma más nítida. Entonces, ahorita hago eso. Entonces reescribiré mi último renglón en la parte posterior de la hoja, de tal manera que tengo lo siguiente. 1 entre menos f seno más he escrito el último renglón que tenía en mi proceso anterior, lo he vuelto a escribir, solamente que aquí, en el último renglón de la parte de la hoja anterior a esta hoja, yo tenía menos seno cuadrado de teta, menos seno cuadrado de teta. Entonces decidí simplificar, porque el menos seno cuadrado de teta, menos seno cuadrado de teta es igual a menos 2 seno cuadrado de teta, lo cual tengo ya escrito aquí. Entonces yo tendría lo siguiente.
menos f por el seno de teta entre r cuadrado por el seno cuadrado de teta, ¿cuánto me da? Seno de teta entre seno cuadrado de teta me da 1 entre el seno de teta. Yo tendría entonces que esto es igual a menos f entre r cuadrado entre el seno de teta. Muy bien. Ahora, yo tendría lo siguiente. Yo tendría f por 1 es f, más f entre r cuadrado entre el seno de teta. Es más f entre r cuadrado entre el seno de teta. Este y este son iguales, solamente que de signos opuestos. Y luego yo tendría más por menos, menos 2f por el seno cuadrado de teta. Sería más por menos 2f por el seno cuadrado de teta entre r al cuadrado por el seno de teta, lo cual me da menos 2f por el seno de teta menos 2f entre r al cuadrado. Muy bien. Este con este se van a eliminar por ser iguales pero de signos opuestos. Y sería igual a menos 2f, y f por el seno de teta es la función phi subíndice 2, 1, 1, porque así lo declaramos hace un rato, entre r cuadrado. Y nosotros sabemos que esto es igual a ¿quién? A 1 entre r cuadrado por el seno cuadrado de teta por la segunda derivada parcial con respecto a phi variable aplicado a phi 1, 1, más, aquí ya no tengo espacio, continúo abajo, más 1 entre r al cuadrado por el seno de teta por la derivada parcial con respecto a teta del seno de teta por la derivada parcial con respecto a teta de phi subíndice 2, 1, 1. Muy bien. Ay, sí, ya está. 1 entre r cuadrado, seno de teta, phi más 1 entre r cuadrado, seno 1 entre r cuadrado, seno de teta, más 1 entre r cuadrado, seno de teta, ya está. Entonces yo ya obtuve a qué es igual la parte del operador nabla que depende de teta aplicado a la función de onda, más la parte del operador nabla que depende de la derivada parcial con respecto a phi variable aplicado a la función phi subíndice 2, 1, 1. Ya solamente me falta obtener la parte del operador nabla que depende de r aplicada a la eigenfunción phi subíndice 2, 1, 1. Dicha parte es igual a 1 entre r cuadrada por la derivada parcial con respecto a r por r cuadrada por la derivada parcial con respecto a r de r por e a la menos ¿cuánto? E a la menos r entre 2 a 0 menos r entre 2 a 0 que multiplica la función g. Entonces si yo saco a la función, y esto sería igual a lo siguiente. Si yo saco a la función g, dado que g no depende de la variable r y puede salir de todo el proceso de derivación al no depender de la variable de r, y las derivadas son con respecto a r, quedándome de la siguiente forma: g entre r al cuadrado por la derivada ordinaria. Ya pasan a ser derivadas ordinarias porque estamos derivando con respecto a dos funciones que solo dependen de r y r. R de r al cuadrado por la derivada parcial con respecto a r de r por e a la menos 2 a la r entre 2 a 0. Ya está. Ahora sí, a derivar. No queda más que derivar. Tendría lo siguiente: g entre r al cuadrado por la derivada con respecto a r de r al cuadrado de tengo dos funciones que dependen de r y e a la menos r entre 2 a 0. Entonces voy a aplicar la regla de la cadena. Derivada de r con respecto a r es 1. 1 por e a la menos r entre 2 a 0. Más r por la derivada con respecto a r de e, que en este caso sería r por menos 1 entre 2 a 0. R por menos 1 entre 2 a 0 por e a la menos r entre 2 a 0. Está muy bien. R y ahora
Y ahora yo voy a multiplicar todo esto por r al cuadrado, teniendo lo siguiente. G entre r al cuadrado por la derivada ordinaria con respecto a r, y tendría r al cuadrado por e a la menos r entre 2a0 menos r al cubo entre 2a0 por e a la menos r entre 2a0. Ya está. Y lo voy a derivar todo esto con respecto a r, este con respecto a r y este con respecto a r, teniendo lo siguiente. G entre r al cuadrado, y me da... Como esto, aplico la regla de cadena en ambos, porque esta función depende de r, esta función depende de r, y aquí tenemos menos, función que depende de r y función que depende de r, teniendo lo siguiente. 2r por e a la menos r entre 2a0 más r al cuadrado por menos 1 entre 2a0 por e a la menos r entre 2a0. Aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo. Menos 3 por r al cuadrado entre 2a0 menos menos 3 por r al cuadrado entre 2a0 por e a la menos r entre 2a0 menos r al cubo entre 2a0 por e a la menos 1 entre 2a0 por e a la menos r entre 2a0. Y tendría 2r e a la menos r más r al cuadrado menos 2a0 por r menos y ahora puedo simplificar este proceso. Vamos a ver qué tanto podemos simplificar este proceso. Entonces yo tendría lo siguiente. Ay, mis patitas. Sí puedo simplificarlo, y bastante. ¿Por qué? Porque yo sé que la función phi, subíndice 2, 1, 1 es igual a, en términos de la función g, es igual a g por r por e, de tal forma que aquí tengo g por r por e, ya tendría de nuevo la función. Entonces, y puedo seguir ese criterio para todos los términos, teniendo lo siguiente. Entonces voy a multiplicar este por este, me quedaría g por r por e, de tal forma que tendría 2r entre 2r al cuadrado, 2 entre r al cuadrado, no, pero sería r entre r, 1, sería 2 entre r, 2 entre r, r al cuadrado entre r, sí que está, r entre r al cuadrado me da 1 entre r, entonces tendría 2 entre r, 2, pero tomen en cuenta algo, sí quedaría r al cuadrado. ¿Y esto por qué? Porque esta r la necesito para simplificar. Sería 2 entre r al cuadrado, que va a multiplicar a g por r por e, y g por r por e a la menos r entre 2a0 es igual a phi, sí, subíndice 2, 1, 1. Ya está simplificado. Ahora vamos este por este. Este por este. En este caso, yo tendría de este por este sería menos más por menos, menos. Y luego tendría g por r, pero en este caso no tenemos r. Tenemos r al cuadrado entre r al cuadrado nos da un 1. En este caso no tendríamos una r. ¿Cómo podemos obtener una r? Si multiplicamos por r, pero al mismo tiempo dividimos entre r para que la igualdad, para que esta expresión no se altere. Entonces yo tendría g por r entre r. G por r entre r por g por r entre r por e a la menos r entre 2a0, lo cual me daría, esa multiplicación me daría phi entre r. Entonces, phi entre r multiplicaría a 1 entre 2a0 y sería menos phi 2, 1, 1 por 1 entre 2r a 0. Muy bien. Entonces tendría, y sigo con esto, entonces es más por menos, menos. Entonces R G R sí,
Sí, así se queda. Ahora vamos con esta. Sería el mismo caso, r al cuadrado entre r al cuadrado entre r al cuadrado nos da un 1. De tal manera que yo tendría que multiplicar a un r y tendría que multiplicar a g por r entre r para que la expresión esta no se vea afectada. R entre r es 1. Entonces tendría g por r por e, que sería psi entre la r que se queda sola, porque tendríamos r entre r, que es 1, no se altera. Yo aquí pongo r entre r, 1, no se altera. G por r por este sería psi entre r. Entonces sería más por menos, tenemos psi subíndice 2, 1, 1, entre r, entre 2 a 0. Ya está. Falta algo. No falta nada. Ahora ya nada más me faltaría simplificar el último término, este por este. Y yo tendría para este último término, yo tendría r al cuadrado, r al cubo entre r al cuadrado, lo cual sí me da directamente una r. Ya no tenemos que hacer lo que hice en los otros dos términos para poder simplificar. Entonces, como les estaba comentando, r al cuadrado entre r ya me da r. Entonces yo tendría g por r por e, que me da psi, la función psi. Aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo. Menos por menos más la función psi, 2, 1, 1. Por en este caso 1 entre 2 por 2, 4, entre a0 al cuadrado. Y ya habría simplificado toda mi expresión anterior. De tal forma que puedo simplificar un poco más. Yo creo que sí. Por ejemplo, tenemos este con este, se puede simplificar. Esto es igual. Este es igual 1 entre 2r entre a0 es igual a 1 entre r2 entre a0. Entonces tendría menos 1 y menos 1, que es menos 2. Lo voy a escribir acá en el otro en la parte posterior de mi hoja, simplificar. Y tendría lo siguiente. Es igual a... Primer término se escribe totalmente igual. 2 entre r cuadrado por psi 2, 1, 1 menos 2 por psi 2, 1, 1 por 1 entre 2r a 0. 2r a 0, 2 menos 2 r a 0. Y luego posiblemente yo tendría más 1 entre 4 a 0, 1 entre 4 a 0 al cuadrado por psi 2, 1, 1. Ahí está. Pues ya está. Y esta es la parte. Del operador. Y esta es la simplificación de la parte del operador nabla, que depende de la variable r aplicado a psi subíndice 2, 1, 1. Ya solamente nos falta sumarla con la parte del operador nabla, que depende de la segunda derivada parcial con respecto a phi variable aplicado a la psi subíndice 2,1, 1, más la parte del operador nabla, que depende de las derivadas parciales con respecto a teta aplicadas a la función phi subíndice 2, 1, 1. Es decir, sumar lo siguiente. Y yo voy a poner de forma lateral para que esté bien, que el proceso entre bien en el cuaderno. Bueno, que sí haya espacio suficiente para escribir, y sería. Tendría 1 entre r al cuadrado por la derivada parcial con respecto a r de r al cuadrado por la derivada parcial con respecto a r de sí, 1 más 1 entre r al cuadrado por el seno de teta por la derivada parcial con respecto a teta por el seno de teta por la derivada parcial con respecto a teta
y esto es igual a, esto es igual, todo esto de acá, es igual a, bueno, esta parte, esto de aquí es lo que acabamos de obtener, que fue 2 entre r cuadrada por psi subíndice 2, 1, 1, 2, 1, 1, sí, 2, 1, 1, menos 2, sí, 2, 1, 1, 2, 1, subíndice 2, 1, 1, sí, subíndice 2, 1, 1, por 1 entre 2r a 0, más 1 entre 4 por a 0 al cuadrado por psi subíndice 2, 1, 1. Entonces sería más 1. Y ahora vamos con esta parte de aquí. Bueno, esta suma de esta parte, este término más este término ya lo sumamos. Nos dio lo que teníamos en esta parte de la expresión. Esta era esta de acá. ¿Cuál es? Esta. Ya la tengo escrita. Es esta de acá. Esta de aquí. Es esta de acá. Esta. Lo voy a poner acá. Que sería menos 2 entre r cuadrada de psi subíndice 2, 1, 1. Ahí está. Miren, esta expresión, este término es el mismo que pero de signo opuesto. Entonces ya nada más nos quedaría este término, que además se puede simplificar porque tendríamos menos 2 entre 2, que es menos 1. Sería, todo esto es igual a menos 1 entre r a 0, menos 1 entre r a 0 por psi, subíndice 2, 1, 1, menos 1 entre r a 0, más 1 entre 4 a subíndice 0 al cuadrado, este de acá, por psi subíndice 2, 1, 1. Y como ustedes se podrán apreciar, obtuve exactamente el mismo resultado que para el ejercicio anterior. Para el ejercicio anterior, sí, donde obtuvimos menos 1. Para el ejercicio anterior, donde obtuvimos, volvimos a obtener, sí, menos 1. Aquí está. El ejercicio anterior, menos 2 entre r a 0. A ver, dejen checo ese detalle, me dio. Pero aquí tenemos, ahí está. Dejen checo. Espérenme tantito, tal vez se me olvidó. No se me olvidó ninguno. Entonces, ahí está. Ahí está, ya está, ya. Ya sé qué faltó aquí. Tenemos una 3. Me faltó el 3. Aquí solamente faltó un detalle. Miren, aquí tenemos un 3. Miren, en este enunciado, en el anterior, cuando estaba empezando a simplificar este con este, este con este, este con este y este con este, cuando hacíamos la multiplicación de este
por este tenemos el de aquí, solamente que por un momento me olvidé del 3 de aquí, el 3 que se encuentra aquí. Entonces lo voy a colocar aquí. 3, aquí está, el 3. Y este 3 provocaría la siguiente suma. Entonces yo puedo sumar, estas dos expresiones las puedo sumar porque son iguales, solamente que aquí tenemos menos 1 medio y aquí tenemos menos 3 medios. ¿Cuánto me daría eso? Menos 4 medios. Y aquí lo pondría. Aquí está. Aquí tendría que ponerlo, no como menos 2, sino como menos 4 medios. Lo voy a corregir aquí. Menos 4 medios. Aquí está. Menos 4 medios, ya está. Y entonces tendríamos menos 4 medios. 4 entre 2, 2. Entre 2, 2. Entonces aquí yo no tendría un 2, aquí tendría yo un 4. 4 entre 2, lo voy a corregir también aquí. 4 entre 2. Bueno, lo puedo poner aquí de hecho. 4 entre 2. 4 entre 2, lo cual me da un 2. Y en efecto, haciendo esa corrección, ya obtendría exactamente la misma cantidad que obtuve yo en el ejercicio anterior, que es menos 2 entre r a 0 por la eigenfunción, más 1 entre 4 a 0 al cuadrado por la eigenfunción, tal como se aprecia en el ejercicio anterior. Aquí. En el ejercicio anterior tenemos exactamente lo mismo. ¿Y por qué a mí me importó tanto que tuviéramos el mismo resultado? Porque mire, para ambos eigenfunciones, el número cuántico n es igual a 2. Y los otros términos de la función de Schrödinger, me refiero a la energía potencial y a la energía total E, solamente dependen del número cuántico n igual a 2. De tal forma que al haber obtenido exactamente la misma forma para la eigenfunción tanto para el ejercicio anterior como para el ejercicio actual, en efecto, se verificará tanto para el ejercicio anterior como para el ejercicio actual, cuando ustedes lleven a cabo el menos h barra al cuadrado entre 2, la masa reducida, por el operador delta aplicado a la eigenfunción 2, 1, 1, más la energía potencial por la eigenfunción 2, 1, 1, y que es igual a E subíndice 2 por la eigenfunción 2, 1, 1. Como tuvimos la misma forma, tanto para el ejercicio anterior como para el ejercicio actual, considerando que para ambos el número cuántico n es igual a 2 y la energía potencial y la energía total E solamente dependen de dicho número cuántico, en efecto, la igualdad se va a verificar y ustedes mismos lo pueden comprobar haciéndolo de ejercicio para practicar de tarea. Entonces, por este video tutorial sería todo. Me despido. Que tengan buenas tardes. Hasta pronto.